Bienvenido una vez más a Papa Podcast, donde seguimos estudiando las iglesias de Apocalipsis. Amén. El día de hoy estaremos con la iglesia de Sardis, pero antes de eso vamos a iniciar con una oración y poner este momento en las manos del Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de nuevamente venir, Señor, abrir Señor, este libro de verdades, Padre, este libro que nos guía a toda verdad, Señor. Está tu palabra, Señor. Gracias que esta palabra es una espada de doble filo y que nos edifica y que nos instruye para seguir en tus caminos, para seguirte siendo fiel, Señor, para seguir teniendo esa hambre, despiertas en nosotros esa hambre y esa sed de ti. Te damos gracias por estos momentos, te damos gracias por lo que vamos a aprender y te damos gracias, Padre, por lo que desde ya, Señor, esta palabra va a ser de edificación, Señor, para nosotros y para todos aquellos que tendrán la oportunidad de poder escucharla, este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. So, por fin terminamos Apocalipsis 2 y estamos Estamos en la, ¿cuál es la iglesia? ¿La quinta iglesia? la Ya, quinta, la quinta, ya la yep, quinta. Ya estamos casi por finalizar estas 7 iglesias. yes. Y entramos ya a Apocalipsis 3. Entramos a Apocalipsis 3 y vamos a leer. Vamos a leer del 3, del 1 hasta el 6. Amén. La palabra dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas en que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Amén. iglesias. So, ese fue versículo 3 del 1 hasta el El 6. 6. Sobre esta iglesia de Sardis, vamos a aprender un poco acerca de la historia. De la historia, ya. So, Sardis está localizado a 80 kilómetros de Esmirna y a 48 kilómetros de Tiatira. También Sardis era la capital del reino de Lidia, como siempre, uno de los dioses de sexual morality, siempre se me olvida cómo se dice en español. Inmoralidad sexual. Sexual, there you go. Sardis era una ciudad bien rica y estaba localizada en un lugar donde Ujú, estaban las rutas comerciales. ujú. So it was very rich. Sardi también era conocida por su facilidad de vida. They tenían una vida bien fácil. Sí, Yeah, no tenían necesidad económica yeah. y también ellos contaban donde estaba la ciudad estratégicamente localizada, militarmente hablando, era una ciudad casi inconquistable porque era impenetrable. Estaba ubicada en una colina, dice, y aunque por ese motivo los habitantes eran confiados, pero 2 veces fueron Fueron conquistados conquistados. por descuido de los guardias. Es que yo estudiando la historia, dice que por descuido, dice, la historia dice que a uno de los guardias estaban en la cima y se le cayó algo y bajó por una puerta de atrás, dice, donde los que querían conquistar y penetrar lo vieron a él salir y ellos se dieron cuenta de esa puertecita que estaba abierta. Se Por, descuidaron. por ahí fueron ellos conquistados una de las 2 veces. Y su descuido de vigilar y estaban tan confiados por la ubicación, y las murallas, que estaban alrededor de ellos. Es algo de bastante interesante porque en estos versículos, nos habla, de vigilar, de estar vigilando, y es por eso, porque lo relaciona con esta iglesia, ¿no? Que cómo habían sido ellos conquistados. Por eso el Señor les dice que estén vigilantes.
Ya, so la iglesia tiene mucho en común en el estar de cómo estaba la ciudad. Exacto. Tienen mucho Sí. en común. Ujú. Y también cuando esta carta fue escrita, ya la ciudad estaba en decadencia, ya Estaba en estaban ya decadencia. cayendo, Sí. they were, you know, Por eso es que dice el que tienes nombre que vives, pero estás muerto. estás muerto. Tienes una Ujú, reputación de una gran ciudad, pero al final, o sea, de algo impenetrable, pero no es así porque ujú. fuiste conquistado, penetrado en tus murallas 2 veces, pero daba esa apariencia de esa fortaleza, una fortaleza falsa, ¿no? Ya, ya. Y empezamos de una vez con el versículo número 1, donde dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice eso. Esa es la primera mitad del versículo 1 y vemos eso también en Apocalipsis 1:20, no habla de ese misterio. Dice, el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, esto es Jesús hablándole, Ujú. y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las Ujú. 7 iglesias, De las iglesias. de las siete En iglesias. cosas interesantes sobre esta iglesia, en el versículo 1, quiero regresar al versículo 1. Dice, hay una parte aquí donde dice, y yo dice, conozco tus obras. Yeah. ¿Este es el 1? ¿Así? Mhm. Sí, Yep, este es that's the el one. 1. Sorry, estaba leyendo de mis notas en vez de la Biblia. Ok, y dice, yo conozco tus obras, dice que tienes nombre del que vives y que estás muerto. O sea, el Señor conocía sus obras, pero eran obras muertas. Eran obras muertas y es bastante interesante porque era como en otro comentario que estaba leyendo, el estar muerto dice qué terrible posibilidad, dice tener fama de estar vivo, pero que el Señor te diga que estás muerto. La Mm, iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales, que nada más iban y chequeaban una cajita de decir, ya hice esto, ya logré esto. Y es triste decirlo, dice, pero cada vez es más fácil encontrarnos en las iglesias con evangélicos nominales que rara vez piensan que el Señor Jesucristo, que sin embargo hay unos que ni esperan su venida, mm, o sea, de que el servir a Dios o ser cristiano consiste nada más en ir un domingo a la iglesia. yeah, yeah. Este, y pensemos, dicen algunos posibles síntomas de una iglesia, creyente que está moribundo, porque dice que casi están muertos, dice, pero, o sea, que estaba una iglesia moribunda, porque Yeah. dice que había un pequeño remanente. Y lo que mantenía por eso dice que moribundo, ¿no? Que le queremos dar ese término, porque había un pequeño grupo. Había un Y habla few. de, sí, Yeah. había un pequeño grupo, un remanente, y las características los síntomas de un creyente o una iglesia, moribundo, dice, es estar satisfecho y descansar en los logros del pasado, estar más preocupados en la forma que en la realidad espiritual. Mm, Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice de nosotros. Que esta iglesia estaba más preocupada ellos en querer mantener todavía esa reputación de esa fortaleza, apariencia. Yeah. sabiendo que Dios conoce todas las cosas y Dios sabía que esas obras estaban muertas. Yeah. Yeah. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios, perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Y era como, es como tener tener algo la palabra de Dios es algo, o sea, es la palabra de Dios inspirada por Él y es vida, y no solamente vida, sino que tiene el poder de transformar Mhm. nuestras vidas y saber que esto se le había dado a ellos. Ellos Yeah. tenían el mensaje, pero estaban más preocupados por mantener esa apariencia Yeah. que realmente Yeah. decir, oh, me descuidé y déjame yo retomo el buen camino, Yeah. pero por mantener esa apariencia. Sí, porque el mismo versículo dice que tienes nombre. Ujú. Eso se refiere a la reputación. A una reputación. Tienes, you're Ujú. known, you're Exactamente. known. Pero aún tú teniendo nombre, yo veo lo interno. Ajá. Yo sé lo que en verdad hay Sé detrás lo de que ese estás nombre. produciendo, o sea, sé las obras que tú estás dando.
O sea, Y sigue más adelante, ¿verdad? ajá, Donde habla de esas obras. sí, Right? En el mismo versículo número 2, después que Jesús le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, ¿verdad? las que están moribundas porque ya están por morir. Ujú, Ujú. esa cosita que todavía te queda, Moribundas, ¿verdad? ya. Que si tú le echas fuego, si tú le echas leña, ese fuego puede prender, ¿verdad? So there was a little spark, había Ujú. un pequeño spark, pero después dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. That's hard. Eso es duro que el Señor te diga a ti, como quien dice, en mi lenguaje. Está bien, tú estás haciendo mucho y todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo y es obra, pero lo Sí, que tú estás haciendo no vale nada porque no, it doesn't add up, no me glorifica. eso, no me No me glorifica, glorifica, no no está apuntando a nadie hacia el reino. Lo que tú estás haciendo, lo estás aunque haciendo son para obras, ti, por tu apariencia, para por tú llevarte la decir, yo gloria. hice algo. Ujú, Oh, sí, yo, por hacer, oh, por yo hago hacer. obra, yo hago esto, yo hago. But eso es lo que está el Señor Es de llevándose hacer. la gloria, está el Señor siendo reconocido a través Amén, de eso. So amén. ahí tú puedes pensar, ¿hay requisitos para las obras? ¿Y cuáles esos requisitos, verdad? I only wrote two. Ujú. Y solamente escribí dos, y eso era la intención de tu obra y el propósito. El propósito, sí. Esas dos cosas tienen siempre que estar alineadas con la palabra y tiene que glorificar a Dios. Exactamente. Y cuando vemos esas cosas de, eh, ahorita que estuvimos en el entrenamiento de pastores y vemos por las crisis, ¿no? Que han pasado estos pastores por cosas bastante difíciles. Y yo pensaba en esto, especialmente en uno de ellos, es que pasó una situación difícil y donde él vino y abrió y habló de esa situación, donde no se sintió él capaz y se sintió como un falso, porque no estaba él humanamente capacitado y dudó Mm. que si realmente Dios lo había llamado para ser pastor y pastorear esa iglesia. Entonces, pensaba él, pero él siguió, él permaneció. Ujú. Creo que otra de las características cuando eso Dios te lo ha dado es que permaneces, porque ya no estás operando en lo que es humano, En la sino emoción. en exactamente, en la emoción, en lo que yo quiero, mis deseos, yo quiero hacer esto. No, no, sino que estás tú operando simple y sencillamente en el llamado que Dios ha puesto en ti. Aunque tú no te sientas digno, aunque tú no te sientas capaz, aunque tú digas que hay personas atrás de ti más preparadas tal vez, y Ujú. sí, tal vez más preparadas que ti, intelectualmente, en la palabra, teológicamente, como tú lo quieras. Pero a Dios le plazo llamarte a ti, Yeah, yeah, entonces Dios te va a dar la capacidad, o sea, le corresponde a Dios. El Señor nada más quiere que uno esté dispuesto y eso va a permanecer. Y yeah. después vemos de que esa iglesia ha crecido y Él está ahí, ya lleva creo que 10 años, si no me equivoco, que dijo 10 y 11 años y sigue pastoreando esa iglesia. Pero cuántas veces nosotros decimos que son cosas de Dios, pero a la primera tempestad lo abandonamos. Yeah. No, que Entonces no era de que Dios. cuando se va la emoción y se va o the feelings of, oh, sí, esto está bueno. That's it. Todo se derrumbó. Pero aun cuando el Señor te manda a hacer algo y es de parte del Señor, aun cuando tú quieres dejar eso, siempre el Señor manda a alguien o Exacto. hay aún algo en ti que dice, no, I can't, No puedo no dejarlo. puedo, aunque no quiero hacerlo, no puedo, Ujú. porque hay aún en ti ese deseo de que I have to do this. Es porque tiene que ser cuando es un llamado directamente de Dios. Ya no es un deseo tuyo, es el amor por las almas. Ujú. Y ese amor por las almas tiene que ser más grande que mi Yeah, comodidad, yeah. más grande que mis sentimientos, va mucho más allá. Te olvidas de ti, o sea, es ahí morir a esta carne, o sea, es nosotros y olvídate de ti. Y hay un trabajo que ir a hacer, un trabajo que el Dios te lo encargó a ti y del cual Él te va a pedir cuentas. Yeah. Ujú, Ya, ya. Y después dice más adelante, versículo número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, de nuevo con ese oído, ujú. y guárdalo y arrepiéntete. Ok, let's stop right there, porque esa es la primera, como que todos estos versículos tienen dos partes. Sí, todo. Una advertencia, o sea, le dice el estado actual, ¿no? Que estaban muertos, o sea, al parecer dice que estás vivo, pero en sí estás muerto, o Sí, sea, sé vigilante,
acuérdate y arrepiéntate. Ujú. Recuérdate ya de la palabra del Señor que se te había dicho, que se te había predicado. Recuérdate de esa palabra, ¿verdad? Y arrepiéntete de lo que, de donde, como quien dice, de donde has caído, como le dijo a Ajá. la otra iglesia, ¿verdad? Sí, Es lo mismo. lo mismo. Arrepiéntete, regresa. Y entonces la segunda parte de ese versículo número 3 dice, pues si no velas, Ujú, vendré sobre ti como ladrón y ujú, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. mm, Esa parte me llevó a las 10 vírgenes, ujú, a las ujú. 10 vírgenes. Y eso está en Mateo 25 del 1 al 13. And we're just going to read it really fast. Vamos a leerlo de un pronto. Porque la parte que más me, me toca es el último versículo, que es el versículo 13 en 13. Mateo, ¿verdad? Y casi todos sabemos de las 10 vírgenes. Y dice el versículo 25 del 1 al 13, entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Ujú, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ujú, Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque ujú. nuestra lámpara se apagan. Mas la prudente respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después de esas puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Venir. Amén. Y en primera de Pedro 5:8 también el Señor nos habla de ser sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario el diablo dice como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor nos habla cuando dice sé vigilantes, ¿no? Le llama esto a esta iglesia, a ser vigilantes, a no descuidarnos, a no relajarnos, porque sabemos que ahí tenemos un enemigo. Y muchas veces eso relajarnos, esa comodidad, Ujú, que fue lo que le pasó a esta iglesia, que se descuidaron y confiaron, like, oh, no somos, porque era una ciudad, bastante opulenta, tenían, facilidad económica, y muchas veces eso, en vez de ser bendición, se convierte en una maldición, porque eso mismo es lo que nos hace a nosotros tener descansamos en eso lo que tenemos, en eso que Dios nos ha dado, yeah, o sea, y nos produce una falsa seguridad. Por eso dice, no, sé sobrios y velad, dice, porque hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y afirma las otras, y aquí dice, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, porque habían cosas que estaban por padecer, habían cosas que ellos estaban a punto de perder. yeah. Y le dice, no, afirma esas cosas, ¿no? Y sigue diciendo, vamos a ver el versículo 4 o seguimos en el 3. No, el 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Ujú, Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eso es lo que tú acabas de mencionar, ujú, que hay unas pocas personas. Y entonces en el versículo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, en ese tiempo, el color blanco en el tiempo de los romanos significaba triunfo, triunfo. Amén. triunfo. Y otra de las cosas que el Señor nos habla, ¿no? Y este versículo nos debería de poner reflexión a nosotros a poder meditar, ¿no? Reflexionar en de mantenernos esas vestiduras blancas que significa triunfo, pero también son un símbolo de pureza, Ujú. de nosotros,
pelear y luchar. A veces pensamos nosotros que el vivir una vida cristiana es nada más ir un domingo. Y digo yo, Señor, tú viniste a este mundo para darnos vida, o sea, Yeah. nos diste un pedazo de ti. Cuando tú te das cuenta de que Él yendo a la cruz y dándome esta salvación, Él Mhm. dio, o sea, un pedazo de Él me lo dio a mí, o sea, Yeah. de Yeah. que en nosotros hay poder. Y digo yo, Señor, que no vivamos vidas en este caminar, vidas mediocres, que luchemos tanto por una santidad que pidamos al Señor. Cuando Mhm. dice esas vestiduras blancas y dice que nuestro nombre va a estar escrito, que no va a ser borrado. Digo yo, que Yes. luchemos por eso, que luchemos por eso, que no menospreciemos ese sacrificio, ¿no? Ese pedazo porque yo sí lo miro, es un pedazo de Él que se ha dado Yeah. a Yeah. mí y Yeah. no despreciarlo, y hay que luchar por eso. Yeah. Right. Eso de blanco, cuando uno lo piensa, es pureza. Es pureza. Es pureza. Y vemos esa referencia también en Apocalipsis 7 del 9 al 10, donde dice, después de esto miré, esto es Juan, Ujú, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ujú. vestidos de ropas blancas Amén. y con palmas Ujú. en las manos. Y ya después, en ese mismo versículo, ya en el versículo 5 de lo que acaba de mencionar yo, donde dice, el que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas, dice, Ujú. y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, dice, su nombre, Yeah, o yeah, sea, el nombre, aquellos que vencieren, aquellos que podamos permanecer, dice que es el nombre de nosotros, amén, por fe lo decimos, el nombre de nosotros, el nombre de Stephanie, el nombre mío. yeah. Dice, va a ser, dice, confesado delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y digo Yes. yo, wow, qué gran, qué promesa tan hermosa que el Señor nos deja aquí. Y ese remanente fiel eran los que no habían manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, dice que ya estaba esa persona o quedaba contaminada o manchada. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos. Aquí debemos entenderlo, dice, como una figura para expresar lo que se había contaminado con el paganismo de su cultura y se habían extraviado, dice, siguiendo doctrinas o prácticas que desagradaban al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo y no le agradamos al Señor, no le buscamos agradar a Él. Y esto y continúa hablando, creo que en Lucas, ¿cuál versículo fue que leíste? Desde Lucas, El Lucas, desde el 24. the one that I wrote down earlier, Ujú. en Lucas 10:20, is that the one? No, ese es otro. Y habla de los dos que andaban en el camino de Emaús. Ellos estaban, desanimados por la muerte del Oh, Señor. cuando Ajá. Jesús había Tal era resucitado. una su frustración que cuando el mismo Señor Yeah, se yeah, acercó a ellos y les acompañó en el camino, no les reconocieron. yeah. Entonces Él les abrió las escrituras y en el corazón de aquellos dos caminantes volvió a Mhm. arder una nueva ilusión y ánimo, ¿no? Más tarde dice, le invitaron a entrar y a sentarse a su mesa. Aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa, la comunión con Cristo, resucitado y su palabra. Si Yeah, hay cosas que están muertas en su vida, en la vida de nosotros, en la vida de cualquiera que nos está escuchando, ese es el secreto, a una comunión con yeah, Cristo, abrir las escrituras, a una comunión con ese Cristo resucitado y su palabra para nosotros poder tener la victoria, que son esas vestiduras blancas, ¿no? Que eso es yeah, lo que, ese debe ser esa debe ser nuestra meta. yeah, yeah. Y también, ¿cuál es la consecuencia de no tomar tener nuestro nombre escrito en ese libro, verdad? Vemos esa consecuencia. En Lucas 10:20 nos dice, cuando habla de que, no se regocijéis de que los espíritus, los demonios se sujeten, sino preocupad de que tu nombre esté Está escrito. escrito. ¿Y Ajá. por qué? Porque que lo que dice Apocalipsis 20:15. Ujú. Apocalipsis 20:15 dice, when I find it.
Um, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. So, hay una importancia también Ujú. que que yo esté segura que ese nombre esté escrito, Amén. ¿verdad? Que yo esté segura que cuando yo llegue allá arriba y busquen mi nombre, lo encuentren. Y este versículo nos garantiza que el nombre de los verdaderos creyentes no será borrado del libro de la vida. Es cierto que algunos ven aquí la posibilidad de la pérdida de la salvación, pero vamos a entrar en ese tema. Oh, that's Dice, another cuando lo topic. que realmente se afirma es todo lo contrario. Este dice, no borraré, equivale al no vendrá a condenación, ¿no? En Juan 5:24, vamos si lo leemos, Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? En Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Y entender Yes. eso de que hemos pasado de muerte a vida, y si confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, de una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación, Yeah. porque dice que confesará el nombre de nosotros delante del Padre y de los ángeles. Garantiza la plena aceptación de este resto fiel delante del Señor, delante del Padre, perdón, y de sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por sus creyentes. Yes. Amén. Yes. Y la palabra lo dice que tenemos abogado, Ujú. right? ¿Y quién es ese abogado? Es Amén. Jesús. Y también aquí estas palabras nos garantizan, ¿no? Nos dan esa confianza de que Cristo, la confianza que debemos de tener nos dice que no nos avergoncemos. En Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré, dice, delante de mi Padre que está en los cielos. En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, Mm. el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ese verso siempre me cae a mí como una piedra. Cuando yo primero me convertí, yo me recuerdo, I was in high school, y yo no le, yo no le había dicho a nadie que yo me había convertido. Y entonces Anthony, mi esposo en ese tiempo, no era mi esposo, um, él me mandó, I had a rough day en la escuela, right? Y en ese día, una de las amigas mías que sabía que yo me había convertido, tú sabes cuando empiezan esa burla de que no, ya, a Stephanie no le pueden decir nada porque ella es una cristianita. And I kind of like brushed it off and kind of like como que me avergoncé. Yo Ujú, me como que me, tú sabes. Y entonces en esa tarde yo yendo a la casa, yo estaba como media triste ujú. y Anthony me mandó ese versículo, El de Mateo o el de Marcos. el de Marcos, el que Eh, si Porque se el que, avergüenza de mí. porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. O sea, ¿de qué te avergüenzas? O sea, de que estos pecadores y estos adúlteros Oh sepas man, de que tú eres una hija del Dios viviente. Y ese dice, y el Hijo versículo, del Hombre dice, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los esa santos parte fue la ángeles. que me partió. Y yo llegué a la casa my mom, ella tiene muchos años sirviéndole al Señor, y yo llegué a la casa llorando, llorando, porque me sentí tan, eso mismo, porque lo rechacé públicamente. Ujú. Me avergoncé públicamente de ser De cristiana, ser ¿verdad? De haber cristiana. aceptado al Señor. Y entonces cuando yo recibí ese versículo, oh man, it was like a rock. Like it was like a rock. And I just remember just crying, crying, like, pero el Señor no se avergonzó de mí cuando yo estaba en mis pecados. Amén. Aún así el Señor me llamaba su hija cuando yo Amén. estaba en mis pecados. Estabas en los pensamientos de él. Ya para finalizar, un llamamiento a oír, termina otra vez, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Espíritu dice a dice, las iglesias. yeah. Esta frase recurrente, ¿no? Que nos dice una y otra vez en estas iglesias, en todas las cartas, enfatiza, dice la responsabilidad de oír. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a una solemne advertencia que el Señor Yeah, nos sigue yeah, yeah. diciendo una y otra vez en contra de tener una profesión, una religiosa, sin jamás haber nacido de nuevo. O sea, de nosotros tener
como una profesión, o sea, somos cristianos de profesión, no somos con una con una vida reformada, con Yeah, una vida transformada por el poder, ¿no? yeah, Por yeah, el poder de Él, por lo que muchas veces, eso, menospreciamos o no nos damos cuenta lo que hemos recibido y lo que se nos ha dado. yeah, O sea, se nos da un Espíritu Santo que está operando, que opera a través de nosotros y nosotros no estamos ni tocando y es como que, ¿qué estás haciendo yeah, yeah, yeah. con el poder que se te ha dado? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Nada más pidiendo para, hay un término que escuché a un predicador que decía que muchos cristianos son como los gariteros, algo que hacen allá, no sé, él es colombiano, que es como, o como los pins de boliche, que es, o sea, así que van, viene la bolita, viene la prueba, ¿cuál es la prueba tuya? Una necesidad que tienes. Le vienes y le oras al Señor y el Señor viene y te saca de Yeah. eso, y después viene la prueba es la pelota que te tira los pins del boliche, y de ahí Mm. viene y la maquinita te los vuelve a acomodar todos bien bonitos. Entonces tú vienes y Mm. regresas a o sea, dejas llorar, ya no, o no, pero cuando estabas en la prueba, No, ahí buscábamos el ahí señor de sí. cabeza. Pero nada más están nada más ya vienen y se te acomodan otra vez, o sea, porque eso Yeah, no yeah, va a dejar de venir mientras estemos en este mundo, la palabra nos dice que en este mundo tenemos aflicciones. yeah, No, so para qué esperar de nosotros llegar a que esos, como los pines del boliche estén todos tirados para nosotros es cuando decidimos arrodillarnos y buscar sinceramente de Dios, yeah, solo cuando necesitamos algo. Como esta iglesia que eso es lo que ellos se habían descuidado por esa falsa seguridad, de su infraestructura, yeah, de yeah. su economía, que muchas veces habemos muchos que estamos descansando en eso, sabiendo que en un cerrar de ojos se puede terminar todo, así como pasó con esta iglesia, y fueron conquistados 2 veces. Y Ujú, dice, y te aparentaban una iglesia muy, muy bonita por fuera, pero sus obras estaban muertas, estaban moribundos, yeah. con un remanente siempre que sigue fiel, siempre en la iglesia hay un pequeño grupo, ¿no? Que siempre Yeah. está fiel buscando del Señor. Siempre los intercesores que siempre se están orando atrás. Esos que nadie los ve. Yeah, yeah, yeah. Bueno, hasta aquí es nuestro episodio sobre la iglesia de Sardis. Amén. Seguimos en 2 semanas con la iglesia de Filadelfia. Con la iglesia de Filadelfia, Filadelfia, sí. yes. Amén, So amén. we look forward to it y nos veremos en el próximo episodio. Muchas bendiciones. No se olviden dejar de compartir y darle like, thumbs up a estos Yes, yes. videos. Síganos, Share, de que share and subscribe. síganos apoyando, y Yes. muchísimas gracias. Dios les bendiga. Amén.